Y buscamos el Evangelio de Juan, capítulo 21. Hoy en la mañana hablábamos de la declaración de amor que Cristo Jesús vino a hacer para la humanidad. Y hoy vamos a leer, vamos a ver una pregunta que Jesús le hace al apóstol Pedro. Pero esa pregunta, mi hermano, que le hace Pedro, es una pregunta que Dios mismo le hace a usted. Juan capítulo 21, vamos a leer del versículo 15 al 17. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén, dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Oramos. Padre bendito, Dios glorioso y eterno, damos gracias por su palabra. Porque a través de esta palabra, Señor, como le hemos dicho siempre, usted está hablando en nuestras vidas. Y esta tarde, Señor, escuchamos esa pregunta que usted dice, nos hace: ¿me amas? Nosotros, Señor, siempre decimos: sí, le amamos. Y usted nos dice: apacienta mis ovejas. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, a trabajar como usted quiere. Que su Espíritu Santo obre, trabaje por medio de nosotros para poder compartir su palabra a todo aquel que usted lo permita. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, por favor. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Como les decía, acá es Jesucristo que le hace una pregunta a Pedro. Pero esta pregunta, mis hermanos, bueno, si nos vamos al inicio del capítulo 21, vemos que aquí Jesucristo está hablando con los apóstoles después que Él ya había resucitado. Jesús se le aparece, dice acá, a 7 de sus discípulos. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro se fue a pescar. Y otros apóstoles le siguieron, se fueron también a pescar. Dice aquí la palabra de Dios que habían pasado toda la noche tirando su atarraya, queriendo pescar, y no habían agarrado nada. Qué desilusión, ¿verdad? Qué triste es cuando uno, quizás la necesidad ya no tenían, quizás ellos, algo con que alimentarse, ellos, su familia, yo qué sé, y pues te van a pescar. Pero no prosperaban, el trabajo que ellos estaban haciendo, no veían el fruto. Dice la palabra de Dios que ya de madrugada, ya para amanecer, a la orilla de la playa, hay un hombre que les pregunta si tienen algo que comer. Hijitos, ¿tienen algo que comer? Ellos le dicen no. Y él les dice: tiren la atarraya a la derecha del bote. Y así lo hacen y sacan muchos peces. ¿Pero por qué les digo esto? Porque los apóstoles, mis hermanos, se fueron a pescar. Sus vidas no, o sea, en ese momento el trabajo no era productivo. En ese momento que no estaban produciendo, llega Jesucristo, les dice cómo hacer lo que tenían que hacer y comienzan a ver la mano de Dios. Nosotros muchas veces, mis hermanos, nos apartamos de lo que Dios manda a hacer y nos vamos a nuestro trabajo secular. Y no vemos la prosperidad, no vemos la bendición de Dios. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nos estamos separando, nos estamos alejando de lo que Él nos ha mandado a hacer. Pero en realidad aquí me estoy saliendo un poquito de lo que porque no es esto lo que yo quiero hablar. Lo que yo quiero, mi hermano, es que nosotros veamos y entendamos que Cristo Jesús
mostró su amor. Hoy en la mañana hablábamos, demostró su amor sufriendo, dejando su trono de gloria, dejando la comodidad, dejando todo, la adoración de sus ángeles, para venir a sufrir por amor a nosotros. Demostró su amor. Y hoy aquí le pregunta al apóstol Pedro, ¿me amas? Después de que habían comido, después de que se come, mi hermano, ya cuando todo está bien, viene Jesús, me imagino, le dice Jesús. Y le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esa pregunta usted le hace. Aquí ya vemos varios. Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Usted qué diría? Yo no sé cuánto Él lo ama. Mis hermanos, ¿por qué Jesucristo le hace esta pregunta al apóstol Pedro? Porque anterior a todo esto, Jesús iba a ser entregado. Y el apóstol Pedro le dice, aunque todos te dejen solo, se corran, se aparten, yo no te voy a dejar solo. Es más, leamos por favor Mateo capítulo 26. Mateo, un poquito atrás. Versículo 33. ¿Lo tenemos? Amén, ahí está escrito ya. Oigan bien, la respuesta que le da Pedro a Jesús. Dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Veamos el versículo siguiente, 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, ¿me negarás? Pero ¿por qué Jesús le dijo esto? Porque Pedro le está diciendo, no, Jesús, aunque todos se escandalicen, aunque todos se corran, aunque todos tengan miedo, yo no. Y Jesús, que todo lo sabe, ¿qué le dice? Pedrito, me vas a negar. Como cuando nosotros, ¿verdad? Señor, yo no me muevo de este lugar donde estoy. Tú me has traído y aquí voy a estar. Pasó un problemita, salimos corriendo. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras debilidades. Pero hay algo tan bonito. Tenemos un Dios de oportunidades. Un Dios que siempre, a pesar de que le fallamos, Él siempre va a mostrar su confianza para con nosotros. Por favor, también, siempre el versículo, capítulo 26, leamos por favor el versículo 74. Mateo, capítulo 26, versículo 74. Cuando agarran a Jesucristo, lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Ahí estaba Jesucristo y andaba Pedro siguiéndolo, pero de lejitos. ¿Por qué? Porque tenía miedo que también lo agarraran. Pero la gente que lo veía a Pedro le decía, tú eres uno de ellos. Tú eres, incluso le dicen, hablas como ellos. Entonces, bueno, veamos versículo 74. Dice, entonces, bueno, veamos del 73, mi hermano. Dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Veamos cómo respondió Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Imagínense que hasta se puso a maldecir para que creyeran que no era de los seguidores de Jesús. Como cuando nosotros, ¿verdad? Y bueno, ¿y vos sos cristiano? ¿Vas a la iglesia? De vez en cuando voy. Es que no, hombre, fíjate que has cambiado, ya no te comportas como antes. Antes tus palabras eran groseras, ahora ya no, y veo ese cambio. Pero el que no está bien fundamentado y comienza, no, hombre, ya a veces voy, pero no, y comienza a comportarse ya como se comportaba antes.
sin darnos cuenta, también nosotros estamos negando a Jesús. Mirá, y vas a ir a la iglesia ahora. No, 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 no. No, un hermano dijo, yo voy porque mi esposa me lleva. Mis hermanos, porque le daba vergüenza. Él mismo después platicó que le daba vergüenza decir que era cristiano. Pero me dijo, no es porque me decía, no, pero no es porque me avergüence de Jesús, sino que me da vergüenza de mi actitud. Que digan que soy, o sea, decir que soy cristiano y saber cómo me comporto, saber cómo soy. A mí me daba vergüenza. Y les digo, yo no es que me avergüence de Jesús, me avergüenzo de mí mismo, de decir que soy cristiano y saben cómo yo soy. Entonces, mi hermano, aquí Jesucristo le preguntaba a Pedro, volviendo siempre a Primera de Juan, capítulo 21, le dice, ¿me amas más que estos? Jesucristo, como les digo, mi hermano, ha mostrado su gran amor para con nosotros, dando su propia vida. Pero nos pregunta, ¿me amas? ¿Usted qué le respondería? Déjelo entre usted y Dios. ¿Usted qué le respondería? Sí, te amo, Jesús. El amor requiere compromiso. Hoy en la mañana hablábamos cuando el novio se le declara a la esposa, le presenta, le da un anillo de compromiso. Ahora nosotros, lo dijimos en la mañana, somos la novia, somos la esposa del Cordero. Tenemos que comportarnos como tal. Dice, leíamos, voy a tomar parte de lo que hablábamos hoy en la mañana, que Él vino para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Nos vistió de lino fino. Pero porque hay un compromiso. Pero nosotros, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Como una persona ya comprometida para con Cristo? ¿O estamos viviendo como que si no tenemos compromisos? ¿Estamos viviendo como el mundo vive? O sea, tenemos que meditar. Porque si decimos, Señor, sí, yo te amo, porque la pregunta es, ¿me amas? Lo más común que viene a nuestra mente es, sí, yo le amo. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo nos estamos comportando delante de nuestro prometido? Delante de nuestro Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Me amás? Tenés que dar buen fruto. ¿Me amás? Comportate como una persona comprometida ya. Entonces, mi hermano, así algo tan sencillo. Una señal que le amamos, el hecho que estamos aquí. Usted puede estar diciendo, ay, pero que me falta esto, yo no hago esto. Sí, sí, es bien cierto. Pero algo tan importante es que estamos aquí. Cuando podíamos estar ahorita quizás en casa viendo televisión o yo no sé qué es lo que a usted le gusta hacer. Pero ¿por qué no está allá? ¿Por qué está aquí? Porque está demostrando el amor que usted tiene para con Dios. Entonces, si Cristo dice, ¿me amas? Nosotros decimos, sí, Señor, estoy aquí porque te amo. No estoy aquí porque, como dijo el hermano, no estoy aquí porque mi esposa me trajo. Estoy aquí porque te amo. ¿Por qué me estás sirviendo? Porque te amo, Jesús. Porque no hay palabras para decirte te amo. Entonces yo trato de agradecerte con mi servicio. Trato de agradecerte con mi actitud. Dice la palabra de Dios que aún con nuestra mente tenemos que ser gratos delante de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, la respuesta que Jesús nos da, entonces, dice, apacienta mis corderos. ¿Qué es apacientar? Esto no es solamente para pastor, para predicador, para un servidor, es para todos. Apacentar es darle de comer a las ovejitas. El pasto. Bueno, aquí, por cierto, en italiano la comida del pasto, ¿no? Entonces, estamos llamados a pastear a las ovejitas del Dios, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Pero algo que no queremos hacer, ¿verdad? No, eso no me corresponde a mí. ¿Y qué es darle la comida a las ovejitas? Compartir lo poquito que hemos aprendido de la palabra de Dios. Mira, Dios te ama, Cristo te ama.
Cristo ha venido a dar su vida por ti porque te quiere salvar. O sea, comenzamos a dar esa alimentación espiritual. Porque a Pedro eso le dijo. Cuando le dijo, ¿me amas? Sí. Entonces le dijo, apacienta mis corderos. Le hizo la segunda vez la pregunta misma. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Hace algo por lo que yo amo. ¿Me amas? Sacrificate por lo que yo amo. El amor es sacrificio. Es más, 1 Corintios lo dice, el amor es sufrido. Amar al prójimo es un mandato de Dios. Dice, primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y repito, mi hermano, el amar requiere compromiso. Entonces, acá el apóstol Pedro le decía, alimentá mis corderos. Pastorear es cuidar, llevar al campo a las ovejitas, sin importar el tiempo, sol fuerte, lluvia, un pastor siempre da lo mejor por sus ovejitas. Y eso es lo que Jesucristo aquí le está diciendo al apóstol Pedro. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, mis corderos. Veamos el versículo 17, mi hermano, siempre ahí, de Juan. Dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Miren, mi hermano, usted le hacen la misma pregunta 3 veces, ¿usted qué pensaría? No me cree lo que le estoy diciendo. Ya le dije que sí, pero no me cree. O sea, hay tristeza en mi palabra, ya no cree en mi palabra. Y Jesús, Pedro, ¿qué habrá pensado? Jesús me está preguntando tanto porque ya le he prometido y no he cumplido. Le he dicho que no le iba a dejar solo y hasta lo negué, pues. Y ahora me está preguntando 3 veces, ay, Jesús. ¿Y aquí qué le dice? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Se acordó, ay, Señor, si sabes que no cumplo mi palabra. Se entristeció, dice, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mis hermanos, cuando nosotros amamos, sufrimos cuando le fallamos al ser amado. No sé si ustedes alguna vez han fallado. ¿Cómo se han sentido cuando han fallado? Hay dolor. Dice la palabra de Dios, bueno, ahí en el libro Mateo, que cuando Pedro lo negó y cantó el gallo, dice que Pedro salió de allí a llorar amargamente. Y cuando dice a llorar amargamente, entendemos que llorar, mis hermanos, amargamente. ¿Cuántas veces ustedes han llorado amargamente? Pero con un dolor, ay, qué desilusión, qué dolor, qué tristeza, fallé. Pedro salió y lloró amargamente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque amaba a Jesús. Porque a alguien que no ame le da igual. Le fallé para tanto, ni modo, ya estuvo. No, cuando hay amor se sufre. Hay un dolor por haber fallado. Y el apóstol Pedro lloró, dice, amargamente. Y aquí Jesús le pregunta, ¿me amas? Jesús sabía, conocía perfectamente el amor que Pedro le tenía. Pero aquí Jesucristo lo que quiere es hacerle ver a Pedro que a pesar de que le había fallado, le está dando una gran oportunidad, un gran privilegio, y es cuidar a sus ovejitas. A pesar de que le había fallado, la confianza siempre la tuvo en él. Cuando usted le falla, mis hermanos, siempre tiene confianza en la persona que le ha fallado. ¿Verdad que no? Mas, sin embargo, Cristo Jesús confía en nosotros. Yo no sé cuántas veces usted le ha fallado, ni yo cuántas veces le he fallado porque perdí la cuenta. Pero Dios en su grande amor siempre confía en nosotros. Dios siempre deposita esa confianza en nosotros porque sabe que el poder de Él lo tenemos y nosotros podemos ser mejor cada día.
Dios sabe la capacidad que tenemos, el poder que hay en nosotros. Y por eso nos dice, apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Nuestro prójimo. ¿Y qué nos manda nuestro Señor Jesús? A amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que a nuestro prójimo lo vamos a tratar como queremos ser tratados. Y el prójimo es aún aquel que le ofende. Que a su mente llega ahorita, ¿quién es el que más daño le ha hecho? Ese es su prójimo. Y Dios le manda a apacentarlo, a pastorearlo, a dar lo mejor por él. Dijeron, es fácil hacerlo con un amigo, con un conocido, con la familia, pero con aquel que me ofende. Mas sin embargo, ¿por qué Cristo nos da esta misión? Porque sabe que podemos. Porque el poder del Espíritu Santo está en nuestros corazones y sí podemos. Sí podemos. Y si le hemos fallado, mis hermanos, dice la palabra de Dios, primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis hermanos, dijimos que Cristo Jesús, a pesar, sin importar cuántas veces le hayamos fallado, Él nos ama y confía en nosotros y Él nos perdona. Y su palabra dice que también nos enseña a perdonar como Él nos ha perdonado. No podemos nosotros amar a alguien que estamos odiando. No pueden haber dos sentimientos hacia la misma persona. Pero recordemos que Él nos manda a amar a nuestro prójimo. Nos manda a perdonar. Nosotros, mis hermanos, repito, amamos a Dios y le fallamos. Pidámosle perdón. Pidámosle perdón. Por favor, leamos ahí 1 de Juan 21. Juan, no es primera, Juan. ¿Dónde está? ¿Dónde iniciamos? Juan capítulo 21. Veamos el versículo 19. Vamos a cerrar con este. Bueno, a Jesucristo, el apóstol Pedro le dijo, en el 18, veámoslo, mi hermano, un tanto. Dice el 18, Jesucristo le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras ir. Dice el versículo 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Mis hermanos, el apóstol Pedro, no sé si ustedes ya han escuchado que él murió crucificado también. Pero no quiso morir como nuestro Señor Jesucristo, sino que él pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Por eso dice acá, extenderás tus manos y te ceñirán. Y te llevarán donde no quieras ir. Aquí dice, bueno, y el 9 explica, dice, esto lo dijo dando a entender con qué muerte iba a morir Pedro, ¿no? Y así iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Dios a nosotros no nos pide que muramos físicamente, aunque sea la voluntad de Él, pues, gloria a Dios. Pero Él quiere que nosotros muramos en nuestro corazón aquellas pasiones vergonzosas, como dice la palabra de Dios. Quiere que muramos a nuestra vieja naturaleza. Quiere que muramos, mi hermano, con respeto. ¿Qué hay en nuestros corazones? No todos tenemos lo mismo. Quizá uno es orgulloso, el otro no es orgulloso, pero es malcriado, envidioso, yo qué sé. Es a eso que tenemos que morir.
Tenemos que despojarnos de esas cosas que no nos permiten caminar conforme Dios quiere que andemos. Entonces tenemos que morir a nuestro viejo hombre. Dice la palabra de Dios que nosotros somos nuevas criaturas. Entonces las cosas viejas ya dejémoslas atrás, ya no las retomemos. Entonces tenemos que morir a nuestras viejas mañas, viejas costumbres. Y Jesucristo que nos dice, sígueme. Sígueme. Ese sígueme, mis hermanos, no se le dice a cualquiera. Se le dice a quien usted, en quien usted confía. En quien usted sabe que sí va a hacer lo que le está mandando, lo que le está pidiendo. Y las cosas por amor, mis hermanos, qué dicha es, o sea, qué alegría hacer las cosas por amor. O sea, veamos el cambio entre hacer las cosas por amor y con amor y hacerlas por compromiso, por obligación. Hay una gran diferencia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no morimos a nuestra vieja humanidad, a nuestra vieja naturaleza humana, digámoslo así, vamos a estar haciendo las cosas, pero no con amor, sino por compromiso. Y eso no es bendición, eso es carga. Por eso Cristo quiere que muramos, que nos despojemos de todo eso, para que lo que hagamos nos provoque gozo, que nos provoque felicidad. Porque yo les digo, mi hermano, cuando usted hace las cosas con alegría, con amor, por pesado que sea, usted no lo siente. Pero si usted lo está haciendo por compromiso, por obligación, no le va a generar alegría. Al contrario, es una carga, es un peso. Y si le vamos a servir a Cristo Jesús como Él manda, eso tiene que generar gozo en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios no añade tristeza al corazón. Por lo tanto, mi hermano, si Él dice, id a apacentar mis ovejas, id y a mis corderos, dice, ¿no? Y después dice, id y pastorear a mis ovejas. Mis hermanos, si usted lo hace con alegría, es bendición para usted. Pero si lo está haciendo de mala gana, lo voy a hacer porque Jesús me dijo, yo ni quería. No, mis hermanos. Cristo Jesús quiere que muramos a esas cosas negativas para que lo que nosotros hagamos en Él y para Él sea de bendición a nuestras vidas. Así de que, habiendo escuchado esta palabra de Dios, le pido, demos un fuerte aplauso a nuestro Señor y vamos a orar. Gracias damos, bendito Dios, porque conociendo nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros errores, usted nos da ese voto de confianza, Señor, y nos pide, nos manda a cuidar sus corderitos, a cuidar sus ovejas. Le damos gracias, bendito Dios, porque no siendo merecedores, nos permite ser parte de su equipo, ser parte de su cuerpo, bendito Dios. Suplico, Padre, bendición para mis hermanos, que el privilegio que usted les ha dado de servirle, Dios mío, sea de prosperidad, sea de bendición. Y su bendición, Padre Santo, como su palabra nos dice, no añade tristeza al corazón, solamente alegría y gozo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito,